Hola, buen día, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí proclamando el querigma. En esta ocasión vamos a hablar todo lo que nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Justamente es el pecado. Muchas veces decimos, a ver, ¿cómo puedo en mi vida creer que Dios me ama y ama a todos si veo tanta violencia, veo tantas carencias? Veo tanto desorden en la sociedad, falta de justicia. ¿A dónde está ese Dios que es amor? Y justamente hoy vamos a ver cuál es la realidad que estamos viviendo nosotros y por qué ese pecado que hay en la sociedad por la falta del amor de Dios se ha enraizado en nosotros y no podemos manifestar en nosotros ese gran amor que Dios tiene. ¿Por qué? Porque estamos atados a las cosas del mundo, estamos atados a las cosas que no nos hacen felices y que muchas veces creemos que buscando la felicidad en cosas que no son las de Dios. Por eso, eh, en este tema del pecado, el primer objetivo es reconocer de que también estamos faltos del amor de Dios, pero no porque Dios no nos ame, sino porque nosotros nos alejamos de Él. ¿Cuánto hace que existe el pecado? Desde el principio. Entonces, yo tengo que ir viendo en mi vida a dónde se enraizó mis faltas, mis carencias, por qué motivo yo siento que Dios no me ama. Nos dice que en Romano 3:23 nos dice que todos hemos pecado. Por eso nos falta la gracia de Dios. Y al faltarnos la gracia de Dios, no podemos seguir sintiendo cuánto amor tiene Dios para cada uno de nosotros. Allá en el tiempo, ya en el paraíso, en el comienzo, fue la soberbia del hombre la que quiso ser como Dios, porque justamente se dejó engañar por Satanás y le dijo que serían como dioses si lo obedecían. Y a partir de ese momento, la mujer desobedeció. El hombre acusa a la mujer que desobedeció y así se fue la creación, dando un salto fuera del amor de Dios, por querer ser como dioses. ¿Cuántas veces nosotros en la vida queremos mandarnos por nosotros mismos porque decimos que nosotros sabemos cómo actuar y lo dejamos a Dios a un lado? Esa falta de felicidad que muchas veces tenemos es porque justamente no dejamos que Dios actúe en nuestro interior. También vemos al principio cuando empezaron las guerras. ¿Se acuerdan de Caín y Abel, los dos hermanos? Que uno tenía envidia del otro. Caín tenía envidia de Abel y lo mató. Y ahí otra vez se alejó. ¿Cuántas veces nosotros matamos a los que están alrededor nuestro? No solamente matar físicamente, sino lo matamos con la lengua, los críticas, los matamos con la indiferencia. A nuestras familias muchas veces que viven bajo nuestro mismo techo, estamos indiferentes ante ello, ante una situación que están viviendo, en algún momento que ellos necesitan de nuestro apoyo y sin embargo no nos tienen. Entonces, cada uno de nosotros vamos manifestando esa falta de amor que tenemos entre nosotros
Y al faltarnos ese amor entre nosotros, nos falta ese amor de Dios. Cuenta que el rey David, al pecar, el rey David, el que se enamoró de la mujer de otro, y bueno, y recién cuando reconoció, dice que en el pecado lo concibió su madre. En el Salmo 51:7 nos dice eso. Reconoció el pecado. En pecado me concibió mi madre. El pecado lo podríamos decir que es como una sombra. ¿Y dónde no hay sombra? Donde es toda oscuridad. Entonces, si es toda oscuridad, es mucho peor porque estoy inmerso en el pecado, no veo luz, es todo feo. Y si no, también en donde no hay sombra, es a donde hay mucha luz. Pero ¿dónde hay mucha luz? A donde está Jesús, a donde está Dios. Ahí hay mucha luz. Pero ¿qué pasa? Es la gracia y nosotros no podemos recibir esa gracia de Dios si antes no reconozco que estoy falto de ese amor y no reconozco que ese amor me hace limitado en ese amor hacia mi prójimo, muy limitado. Entonces, ¿a dónde están nuestros pecados? En nuestros pensamientos muchas veces. ¿Cuántas veces pensamos y decimos, no lo puedo decir porque lo que yo estoy pensando es muy malo, pero sin embargo lo pensamos? Entonces tenemos que echar fuera esos pensamientos, confesarlos, reconocer que mi obrar es de mi propia concepción. Ahí también me creó mi madre en pecado, me gestó mi madre en pecado. También cuando creemos en dioses falsos, a veces nos aferramos a cosas que no son las de Dios. El dinero, muchas veces nuestras propias seguridades, puede ser el trabajo, que desde la mañana a la noche estoy trabajando. Muchas veces tengo ídolos en la limpieza. Yo no digo que la limpieza no sea buena, pero no quiero que nadie me ensucie porque yo limpié. Entonces también coloco a ese Dios en esa limpieza. Y yo no soy libre porque estoy pensando siempre en que mi casa tiene que estar reluciente, que mi vida tiene que estar reluciente en ropa, en zapatos, y pienso solamente en mí. También hay otros ídolos que me someto, que es el tirar las cartas, las brujerías, el yoga, el reiki. Quiero encontrar la felicidad de alguna forma y cada vez me estoy alejando más de Dios. Entonces cada vez estoy más en la oscuridad y menos en la luz. ¿Cómo hago yo? Yo mismo no me puedo salvar. Por más que quiera buscar las soluciones, muchas veces decía, hago tal promesa porque así Dios me escucha. Yo no digo que estén malas las promesas, pero si son promesas solamente, terminan en promesas. Yo tengo que buscarlo al Dios que me salva, al Dios que me da la gracia, al Dios que me va a purificar, al Dios que me va a clarificar, al Dios que me va a dar esa luz que me va a salvar. Si somos ciegos, ¿quién me puede salvar? Si el otro hermano también puede estar ciego igual que yo, voy a buscar la solución en alguien que está ciego como yo. Yo tengo que buscar la solución en un Dios que es luz, en un Dios que es amor, en un Dios que me salva y que me libera. En Él tengo que poner la esperanza. En Proverbio 8:36 nos dice, el que me ofende hace daño a su alma.
Fíjense en cuántas veces podemos estar ofendiendo a Dios y hacemos daño a nuestra propia alma. En Romano también nos dice que el salario del pecado es la muerte. Quiere decir que si yo estoy en pecado, todos los días estoy muriendo un poquito y no dejo que la vida de Dios entre en mí. Entonces, aquí está el problema. No tengo felicidad, mi familia se derrumba, nadie me entiende, en el trabajo es todo caos, todos se critican uno con otro, porque estamos faltos. ¿Y qué pasa? No reconozco que yo también soy el culpable. Vos también estás en pecado. Mi familia está en pecado. ¿Y cómo hago para entrar en esa gracia? Reconocer que mis pensamientos no son los de Dios, reconocer que mis capacidades son limitadas, reconocer que mi deber de madre, de padre, de hermano, de hija, de suegra, es ver al otro con amor, cosa que yo no lo estoy viendo en este momento. Entonces, si desde el principio el hombre se hundió en el paraíso porque quiso ser como Dios, dejemos ya de querer ser como dioses y muchas veces querer tener siempre la razón. ¿Cuántas veces quiero tener la razón? Yo primera, porque yo pienso que lo que yo digo está bien y el otro no tiene lugar. Entonces yo tengo que reconocer. Solo si yo reconozco que estoy enfermo, me puedo sanar. Solo si yo reconozco que mi vida se alejó de Dios, me puedo sanar. Voy a leer un pasaje bíblico a donde cuál es el que verdaderamente escucha el Señor. Nos dice en Lucas 18, del 9 al 14, dice, Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser juzgados y de ser que eran justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pies, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primer paso, reconocer que estoy enfermo por el pecado. Segundo paso, arrepentirme, pedir la gracia de Dios, bajar mi cabeza, confesar cuántas veces estoy equivocado. Señor, en este momento vamos a pedirle al Señor reconocer mi falta ante Él. Padre Dios, tú que me creaste
Me concebiste dentro del vientre de mi madre y en pecado yo fui concebido. Hoy te pido la gracia de reconocer mi debilidad, mi pecado, mi pensamiento, mis pecados de pensamiento, de obras, de falta de obras, de estar ciego, de estar sordo, de no ver las necesidades de mi hermano, de creerme mejor, el que de buscar falsas seguridades, de buscar ídolos que me alejaban de ti. Padre Dios, reconozco que estoy pecador. No quiero ser como ese fariseo que solamente reconozco lo que hice bien, sino quiero ser como ese publicano que no se atrevía a levantar los ojos y decía: perdóname, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado con mis hermanos, he pecado con mi vida alejándome de ti. Perdón, Dios mío, hoy reconozco que estoy falto de amor porque estoy lleno de las miserias mundanas. Hoy quiero reconocerme ese pecador indigno que quiere volver a ti. Perdóname, Señor. Prometo confesarme. Prometo reconocer que estoy enfermo. Prometo decir que soy tu hijo y que necesito de ese amor. Y te pido que alejes de mí todas las miserias, toda la falta de amor. Quiero arrepentirme y decir: Señor, al que tú amas está enfermo. Sáname, Señor, de maldades. Sáname, Señor, de palabras injustas. Sáname, Señor, de pensamientos indignos. Sáname, Señor, de las obras. Sáname, Señor, de mis manos que han tocado impurezas. Sáname, Señor, de mis oídos que han oído cosas que no debían oír. Sana mi vista, Señor, del todo lo que yo vea, que sea purificado por tu amor. Esta vista que tantas cosas injustas ha visto, sáname, Señor. Sáname de cuerpo, alma y espíritu y libérame del pecado. Prometo confesarme, prometo volver a ti para sentirme amado y sanar de esta enfermedad que me lleva a la muerte. Padre amado, bendíceme en este momento, junto a María, tu madre, la que fue concebida sin pecado, la pura, la llena de gracia, la que nos da el amor sin medida como una madre, madre que tú nos has dejado, para que a través de ella sintamos ese amor tan grande que tú tuviste cuando entregaste a tu Hijo para la salvación nuestra. Bendícenos, Señor, en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios mío, porque en este día abriste mis ojos, abriste mis oídos y puedo decir que tengo un papá que me ama, porque reconozco que estoy pobre, limitado y soy un pecador. Gracias, Papá Dios. Amén.